Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Solo leemos un versículo nada más. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a leerlo juntos todos. Vamos a leerlo juntos todos, este versículo, a la cuenta de 3. 1, 2, 3, leamos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios nos dejó plataformas antiguas para que nosotros podamos interactuar con el mundo espiritual. Los hombres y mujeres de antaño, ellos maximizaron estos canales y no solamente accedieron a ellos, sino que viajaron a través de estas puertas o portales, marcando hitos históricos que hoy nos sirven para seguir en nuestro camino, para avanzar en nuestro camino. Uno de esos canales es la palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios. Dos preguntas surgen. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Y qué tiene que ver esto en la agenda de Dios? ¿Qué tiene que ver la palabra en la agenda de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Y qué tiene que ver esto en la agenda de Dios? No sé si usted se ha preguntado alguna vez por qué razón nos reunimos una vez cada semana el día domingo, y en el tiempo que dedicamos para estar aquí, aparte de que oramos, cantamos, ofrendamos, a veces hay testimonio, intercedemos por la nación y hacemos varias cosas. Uno de los aspectos importantes de esta reunión es la palabra de Dios. De hecho, 2/3 partes del tiempo que estamos aquí es dedicado a la palabra. O sea, la hora del discipulado. Hoy no hubo porque estábamos en ayuno, pero está la hora del discipulado y luego está la hora del mensaje. 2 horas dedicados a la palabra y 1 hora dedicado para todo lo demás. ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué ganancia tenemos nosotros de poder establecer principios que son consistentes con la naturaleza de Dios? ¿Qué ganamos con repetir lo que está en este libro? ¿Qué ganamos con citar lo que dijeron hombres y mujeres hace siglos? ¿Qué beneficio hay en estar haciendo lo que hacemos con la palabra de Dios? Y quiero hablar esta mañana bajo el tema ¿por qué la palabra? ¿Por qué la palabra? Porque estamos nosotros estableciendo esos principios. De hecho, la naturaleza de Dios se puede impartir declarando esos principios que gobiernan el ámbito espiritual. Quiero que leamos en nuestra Biblia ese texto, Salmos 138, 2. Miren qué interesante este verso. Dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Tenemos el nombre de Dios, tenemos la palabra de Dios. Y dice que Dios ha puesto su palabra sobre todas las cosas, aún sobre su nombre. Eso significa que la fidelidad de Dios está ligada a la palabra de Dios. Dios no va a decir nada que vaya contra su palabra. Por esa razón, sus promesas son absolutas. Por esa razón, lo que Dios dice, su palabra es absoluta. Podemos comprobarlo con la Biblia.
2 de Corintios capítulo 1 versículo 20 dice que sus promesas son sí y amén. O sea, sí o sí sus promesas se cumplen. 55:11 de Isaías dice que su palabra no regresa vacía. Salmo 12 versículo 6 dice que la palabra de Jehová es pura y la compara a plata refinada en horno de fuego, purificada 7 veces. Romanos 3:4 dice: sea Dios que veraz y todo hombre mentiroso. O sea, Dios está comprometido con su palabra. El texto que leímos en Salmo 138:2 nos está diciendo de que para Dios su palabra está por encima de su imagen. O sea, su palabra está por encima de su nombre. Para Dios es más importante cumplir la palabra que la imagen de Él. O sea que si Dios ha dicho algo, si Dios le dice a Josué de que él va a ganar la batalla, aunque Dios tenga que parar el sol y parar la luna, Dios va a parar el sol y va a parar la luna con tal que Josué tenga la victoria ese día. ¿Alguien escucha esta mañana? Su palabra es importantísima. O sea que Él se sujeta a lo que Él dice. Si nosotros nos presentamos en las cortes del cielo y llevamos su nombre y llevamos su palabra, allá en el cielo hay más honra por la palabra. No que su nombre no tiene honra, tiene mucha honra, pero imaginémonos qué tan poderosa es la palabra de Dios. Es poderosísima. Es poderosísima. Si esto puede entrar en nuestro espíritu, va a ser glorioso, porque vamos a comenzar a creer lo que Dios está hablando en su palabra. Él cumplirá su palabra. ¿Y por qué razón está su palabra? Está Dios. Dios está contenido en su palabra. Su palabra está contenida en Dios. Por eso dice Juan 1:1, en el principio era ¿qué? La palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. O sea, Dios no hace nada sin su palabra. Es la autoridad final. Es lo más grande que existe. El cielo entero respalda la palabra de Dios. El trono mismo respalda la palabra de Dios. Por eso toda cita que nosotros tenemos con Dios tiene que ser desde el ángulo de la palabra de Dios. Todo encuentro que tenemos con Dios tiene que ser desde el ángulo de la palabra de Dios. Toda experiencia espiritual que nosotros tengamos tiene que ser sometida a la palabra de Dios. Usted me dice: pastor, tuve una experiencia con un ángel, con un arcángel, con un querubín, con un serafín. Bueno, lo que le dijo ese ángel, arcángel a usted tiene que ser trazado a los principios de la palabra de Dios. Y si no concuerda, descarte esa experiencia. Así de poderosa es la palabra. Pastor, entré en el tercer cielo. Ahí estaba Abraham y me dijo esto. Bueno, si no puede trazar lo que él le dijo a los principios de la palabra de Dios, a los principios consistentes de la palabra del Señor, descarte la experiencia que usted ha tenido. Su palabra es poderosa. Cuando entendemos el compromiso de Dios con su palabra, nunca más vamos a volver a dudar lo que Él dice en esta palabra. ¿Alguien dice amén esta mañana? Cuando entendemos, lo que pasa es que todavía no ha bajado a nuestro espíritu. Quiero que miremos en el libro de Hebreos capítulo 11, el versículo 3, y nos habla de la creación, nos habla de lo que sucedió en la creación, explicándonos de que lo que vemos en el mundo físico, fue hecho no con bloques físicos naturales, sino que lo que vemos en el mundo físico fue hecho con bloques espirituales, y esos bloques espirituales se llama la palabra de Dios. Leemos el texto. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra. ¿Cómo fue hecho? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
La partícula más diminuta de la materia no es el átomo, sino lo que sostiene el átomo. Y lo que sostiene el átomo es la palabra de Dios. Eso es lo que sostiene todo lo que fue hecho. Todo lo que fue hecho. Su palabra es poderosa. Cuando consideramos todos los elementos de intervención espiritual que utilizamos nosotros en las circunstancias que tenemos, nos damos cuenta que la palabra de Dios es suprema. Es lo más grande que existe, la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros le prestemos atención a la palabra de Dios. Porque cuando comenzamos a ver la vida de personas que no le dedican tiempo a su palabra, para comenzar, Dios no comparte su sabiduría con el que no abre este libro. Y muchas personas, la única exposición que tienen a la palabra es cuando vienen el domingo por la mañana a la iglesia. Y de ahí la palabra no tiene resonancia durante la semana. Vamos a encontrar muchas deficiencias en la vida de las personas porque no tienen la palabra. ¿Qué cosa que Génesis capítulo 1 versículo 3 dice? Y dijo Dios, sea la luz. Suelta la palabra. Y cuando Él suelta la palabra, entonces vemos la operación de lo que Él habló. Y lo que significa eso es que toda operación va a moverse en torno al ámbito de la palabra de Dios. Significa, todas las cosas siguen la palabra de Dios. Significa, el Espíritu Santo cuando obra y opera va detrás de lo que Dios habló. Y Dios no hace nada sin su palabra. Primero suelta la palabra y después las cosas suceden. Después hay movimiento, pero Dios tiene que operar y actuar con su palabra. O sea que si Satanás nos roba la palabra a nosotros, quedamos sin fundamento. Sus convicciones no tienen fundamento. Sus argumentos no tienen fundamento. Sus oraciones no tienen fundamento. Su clamor no tiene fundamento. Porque el fundamento de todo es la misma palabra de Dios. Todo tiene que moverse o se mueve en torno al ámbito de la palabra de Dios. Cuando Dios habla, primero Él suelta la palabra y después sucede lo que tiene que suceder. Porque hay poder en la palabra del Rey. Si usted quiere tener poder en su vida, tiene que tener la palabra de Dios. Es poderosa su palabra. Es poderosa su palabra. La palabra de Dios nos limita aún para las cosas que nosotros tenemos que pedirle al Señor. No podemos pedir nada que esté fuera de su palabra. Usted no puede pedirle al Señor que le dé la esposa de su hermano. Está fuera de la palabra. Hay parámetros. Hay lineamientos en la palabra. Y cuando yo hablo de la palabra, no me refiero meramente al texto escrito, sino que la revelación que surge de esta palabra. Si nosotros queremos ver oraciones contestadas, tenemos que reflejar en nuestra oración lo que está en su palabra. Las mayores limitaciones de nuestras oraciones es cuando no clamamos conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ver en 1 Juan capítulo 5. Póngame versículo 14. Porque cuando nosotros pedimos, dice el texto, conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cuando yo pido conforme a su palabra, cuando pido conforme a su voluntad, yo sé que Él me oye.
Y si sé que Él me oye, ya está, ya tengo la respuesta. Y miren qué cosa que en el capítulo 6 de Mateo dice la palabra, Jesús nos enseña a orar. Dice, van a orar así. Dice en la parte de la oración del Padre Nuestro, dice, venga tu reino. Hágase ¿qué? Tu voluntad. O sea, tú, no mí. Hágase lo tuyo, no lo mío. Porque el Señor nos está hablando, Cristo nos está hablando que nuestra oración tiene que estar alineada a la palabra de Dios. Una cosa es lo que yo pido, otra cosa es lo que el Señor me quiere entregar, porque Él sabe cómo, cuándo, dónde, cada cosa en su perfecta voluntad. Y cuando clamamos conforme a su voluntad, entonces sí o sí Él nos oye, y si nos oye, la respuesta ya está hecha. Su palabra. Tiene que venir el tiempo cuando la iglesia comience a orar conforme a la palabra de Dios, porque si no, solamente estamos haciendo oraciones almáticas, oraciones que vienen de mi deseo, oraciones que vienen de mi anhelo, pero no sé qué es lo que Dios verdaderamente quiere. La palabra es el fundamento, es el máximo argumento cuando entramos en las cortes celestiales con la palabra del Señor. Sabe que todo ángel y ser espiritual en el cielo entiende que la palabra de Dios es suprema. Los mismos ángeles obedecen su palabra, a manera que cuando declaramos y clamamos su palabra, los ángeles se mueven, porque es la palabra de Dios que ellos están honrando y que están obedeciendo. Una cosa es que usted ore, ay Padre, me duele la panza, Señor, ayúdame. Esa es una cosa. Pero otra cosa es que usted diga, Señor, por la llaga de Cristo yo fui curado y declaro ahora que la sanidad viene a mí. Hay una diferencia enorme, porque la primera es una oración almática y la otra es una oración que va conforme a la voluntad del Padre, que está respaldado por lo que ya está escrito en su palabra, de lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. ¿Alguien está escuchando esta mañana? Su palabra. No hablemos cualquier cosa. Cuando hablemos entre nosotros, hablemos la palabra de Dios. Dice, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Que nuestro hablar no sea ocioso, que no sea necio lo que hablamos, sino que hablemos la palabra entre nosotros, porque entonces será un hablar poderoso. Cuando cantamos aquí en la iglesia, necesitamos cantar su palabra, porque esa es la máxima autoridad en el cielo, es la palabra de Dios, por encima del nombre de Dios. Qué tremendo eso. Entonces nuestros cantos también tienen que volverse cantos que son de la palabra de Dios, cantos que vienen de la palabra de Dios. No es cualquier canto. Y cuando son cantos textuales de su palabra, estamos declarando específicamente lo que Dios habló, y Dios dice, eso yo lo dije, por lo tanto lo voy a cumplir. Por lo tanto yo lo voy a cumplir. Imagínese un niño que el papá le prometió la bicicleta para diciembre, y cuando viene diciembre el niño le dice, papi, vos me dijiste que me vas a regalar una bicicleta. ¿Qué hace el papá? Es cierto, yo dije, es mi palabra. ¿Qué hace el papá? Cumple su palabra. Pero si la petición vino solo de un capricho del niño, papá, yo quiero una bicicleta, y esa es otra cosa muy aparte. Pero cuando menciona lo que el papá dijo, el papá cumple con su palabra. La palabra de Dios es suprema. La palabra de Dios es poderosa. Dios está ligado a su palabra por sobre todas las cosas. Más aún y más allá de la imagen de Él mismo, Dios cumple su palabra. Por eso no regresa vacía la palabra de Dios. No sé si alguien está escuchando esta mañana, pero el tema es que cuando nosotros entendemos que la palabra es suprema y Dios dijo algo en su palabra, yo necesito creerlo. Yo tengo que creerlo.
Cuando nosotros venimos a la tierra, no venimos en el diseño completo de Dios, sino que tenemos un proceso de crecimiento, de crecimiento, de crecimiento. Por eso 2 Corintios 3:18 dice que somos transformados como en un espejo de gloria en gloria. Y cuando habla de ese espejo, nos vamos a Santiago capítulo 1, versículos 23 y 24, y habla del espejo de la palabra. Entonces, ¿cómo somos transformados? Por eso el texto que leímos al principio, la palabra de Dios es que viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, Dios diseñó que su palabra fuera el elemento que nos va a llevar a una transformación hacia el diseño completo en nuestra vida. Por eso dice en Santiago 1:18 que nos hizo renacer por su palabra. La palabra es clave en todo. O sea, un cristiano que no tiene palabra es un cristiano vacío. ¿Alguien está escuchando esta mañana? Creemos de que solo el pastor tiene que saber la palabra, y solo los maestros de la escuela dominical, y solo los discípulos. No. Todo cristiano de Dios tiene que operar, porque donde Dios declara la palabra, ahí está el movimiento. Ahí se ejecuta lo que Él dijo. Somos transformados. A diferencia de los demás textos en el mundo solo son para información, pero este texto es para transformación. Si usted lee la Biblia, es para ser transformado. Repito, si usted lee la Biblia, es para ser transformado. Si usted lee la Biblia, es porque Dios quiere provocar una metamorfosis en usted, no para que lo lea como simple instrucción. Y miren que hay algo poderoso en la Biblia, que la Biblia tiene, o sea, es un portal, tiene accesos dependiendo de lo que nosotros estamos leyendo. Cuando nosotros leemos este texto con hambre, con sed, atentamente, intencionalmente, repetidamente, estamos agarrando este texto, entonces lo que está aquí como que se destraba y se imparte. Es tremendo lo que sucede. Cuando yo vengo con toda atención y tomo este libro y con atención, con mi corazón yo comienzo a leer, entonces el libro se engendra en mi vida. El libro se imparte en mi vida. Y es como esos videojuegos. Si usted alguna vez ha jugado esos videojuegos, como que usted está virtualmente jugando, pero usted literalmente entró en esa escena. Es como que nosotros entramos en la escena. La palabra comienza a impartirse. Eso se llama revelación. Y la revelación produce un estado de seguridad, que yo sé que Dios está allí, que Él me habló, que me está llevando, y eso provoca acción en nuestra vida. Por ejemplo, usted es alguien que está confundido, que no sabe qué decisiones tomar, toma malas decisiones, fracasa, no sabe qué hacer, cómo hacer. Bueno, entonces usted agarra este libro y se va a Salomón, el hombre más sabio en la tierra. Entonces agarra a Salomón en Proverbios, en Eclesiastés, y como que Salomón me va llevando de la mano en el camino y en la senda de la sabiduría. Y cuando comienzo a agarrar esos textos con hambre, con anhelo, con deseo, entro en ese portal y comienza a impartirse esa sabiduría en mi vida. Y no solo la sabiduría que Salomón experimentó en su época, sino que esa sabiduría se adapta a la dispensación donde yo estoy viviendo.
en medio de las circunstancias que tengo para salir de esas dificultades, para salir de esos predicamentos que estoy experimentando en la vida. O sea, esa sabiduría se aumenta en mí, pero es algo que se engendra por causa que yo entro, porque la Biblia es un portal, es una puerta, o sea, es un acceso, en otras palabras. Usted puede decir: ay, pastor, tantas cargas que tengo en la vida y no sé cómo manejar las cargas. Váyase a Jeremías. Jeremías sabía lo que eran cargas. Él es la epítome de las cargas, o sea, el resumen de las cargas. El tipo tenía cargas terribles. Los teólogos le llaman el profeta llorón, porque le pasó tanta situación, tanta cosa. Pero Jeremías le va a enseñar a usted por qué son las cargas, cómo sobrellevar las cargas, cómo expresar esas circunstancias. Usted se mete y luego el libro comienza a engendrarse en usted y comienza entonces la fortaleza de Dios. Ese es el poder que hay en la Biblia. ¿Quiere tener experiencias con querubines? Bueno, váyase a Ezequiel. Ese le va a enseñar cómo es un querubín, cuál es la apariencia, cuál es el oficio que tiene, qué es lo que hace. Y usted se mete y tiene acceso a ese ámbito eterno espiritual. La Biblia no es cualquier libro. Yo no sé cuántos tienen problema de la lengua aquí. ¿Alguien? Váyase a Santiago. Por ahí estoy yo ahorita. Santiago. Lengua larga, lengón. Comentario por aquí, opinión por acá. Es como que su lengua tiene su propio cerebro. Pastor, ¿cómo le hago para controlar? Bueno, váyase a Santiago. Pase un par de meses, 2, 3, 4 meses y lee Santiago. Y lee una y otra lentamente hasta que comienza a abrirse, hasta que comienza a destrabarse los códigos eternos que están ahí y comienza a impartirse en su vida. Y usted se va a dar cuenta cómo Dios transforma esa área en usted. Ayer estuvimos en un programa en Canal 6 para hablar del amor, porque ayer era el día del amor y la amistad. Nada más que es una copia torcida del amor genuino de Dios. Pastor, ¿cómo le hago para experimentar amor? Porque yo soy tan fría, yo no puedo. Usted sí, que amoroso. La otra pastora, qué linda, qué amorosa. Bueno, usted necesita ser impartido del amor. Váyase a la revelación de Pablo en 1 Corintios, capítulo 12, capítulo 13. Habla del cuerpo de Cristo, habla del amor, capítulo 14. Luego, ya el 14, habla de los dones. Pero se puede ir a Gálatas capítulo 5, el fruto del Espíritu, de amor, gozo, paz, paciencia. Váyase a la revelación de Juan, primera de Juan, los 4 capítulos de primera de Juan. ¡Qué hermoso! Métase. Y como que se destraba la revelación que está allí, comienza a impartirse, y cuando menos usted acuerde, usted va a comenzar a operar en el amor de Dios. ¿Alguien está aquí esta mañana? ¿Alguien está aquí esta mañana? No, ¿alguien está aquí esta mañana? La palabra es la autoridad final. Su palabra. Pasará el cielo y la tierra, pero su palabra nunca pasará. Y el problema es que no entendemos. Creemos que este es un libro histórico, que este es un libro que, sí, un libro viejo, que no. Aquí tenemos acceso al mundo espiritual. Cada porción de la palabra es un acceso al mundo espiritual. No hay texto ni porción en la Biblia que esté vacío de revelación. Todo tiene revelación. ¡Qué tremendo! Y cuando entendemos eso, entonces dejamos de ver la Biblia
como un libro cualquiera y entendemos que aquí está la respuesta. Los salmos son impresionantes. Lo que pasa es que creemos que estamos leyendo libros poéticos. No son poéticos, son libros proféticos. Porque de ahí sale la sustancia que me energiza, que me fortalece, que me vivifica para enfrentar las circunstancias difíciles. Los salmos son poderosos. Usted puede leer los salmos en voz alta cada día. Agarre un par de salmos y léalo en voz alta. Ahí está la respuesta para muchas cosas. Liberación, quebrantamiento de circunstancias, la alabanza que surge de nuestra boca, porque la alabanza es principal en nosotros, en los salmos. Tremendo. Mire qué tan importante es la palabra, que Satanás se presentó delante de Jesús citando la palabra, porque sabía la importancia de la palabra para Jesús. O sea, le dice, escrito está, le dice Satanás, para que él caiga en tentación, pero Jesús obviamente no cayó en la tentación. Pero qué cosa, como la palabra es lo principal, la palabra es lo más importante. La palabra fue diseñada para hacerse una conmigo, para meterse en mi vida y que la palabra y yo seamos uno. Eso es lo que significa: y el verbo se hizo carne. O sea que tenemos la responsabilidad de involucrarnos con la palabra al grado que la palabra pase de la mente. Yo estoy predicando ahorita y muchos la reciben en la mente, pero necesitamos que la palabra baje ahora al espíritu, que la palabra descienda al espíritu, porque estando en el espíritu entonces yo soy uno con la palabra y allí la palabra está encarnada en mí. Se hace uno solo. Se hace uno solo. No tengo la palabra, soy la palabra. Yo le decía a los padres de familia, ya no le prediquen a sus hijos. Hijos, hay que hacer esto y esto. Está bien que, o sea, no es que no hay que decirles, pero me decía el Espíritu Santo, más que predicarles, viva usted la palabra, porque en su ejemplo ya está predicando. En su ejemplo usted ya está manifestando la palabra y los hijos ven, porque la mamá, ¿qué? No se miente, y la mamá, gran mentirosa. Aquí no se grita, y la mamá, gran gritona. Comienza a vivir la palabra usted, porque cuando usted se hace uno con la palabra, miro varios hijos que se están riendo. Cuando se hace uno con la palabra, ya no necesita hablar, sino que su vida, mira, uy, mi mamá, wow, esa mi mamá, wow, qué paciente, qué carácter. Entonces eso impacta, eso predica más, porque la palabra está establecida, porque el verbo, la palabra, se hizo carne, se estableció en mi vida. Hay muchas personas aquí que tienen las citas bíblicas y tienen los textos bíblicos, pero no se ha encarnado en usted todavía. ¿Cómo así, pastor? Bueno, miren qué cosa. Hoy cantamos: el Señor, o sea, Jehová, es mi pastor. ¿Qué dice? ¿Nada qué? Bueno, ¿cuántos ya tienen encarnada esa palabra en ustedes? Sí, vamos a ver. Cuando viene la crisis, y ahora, no es que está, porque cuando la palabra se encarna acá, viene la crisis, pero yo sé que estoy suplido. No, pero le hace falta, pastor. Le hace falta, pero está suplido. Pero no lo tiene todavía, pero sabe que está suplido. Sabe que ya tiene, solo es cuestión que se manifieste en lo natural, pero no
se pone en ansiedad, ni en preocupación, ni en desesperación, porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces viene la crisis, pero la persona está tranquila. Usted no se da cuenta que tiene crisis. Usted sabe cuando alguien tiene crisis, ¿verdad? La forma como reacciona, la forma como contesta, la forma como habla. Y dice, ay no. Porque todavía sabe, Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero no se ha encarnado todavía. No está todavía en mí. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Oh, ¿ya se encarnó en usted? ¿Cómo responde cuando viene la crisis de salud? Sale corriendo. No estoy diciendo que buscar los médicos sea malo. No. Su confianza, ¿dónde está su confianza? Porque cuando la palabra se encarna, yo les daba un ejemplo hace, no sé, allá por el año de Eta y Ota, el día que se rompió el cajón. No sé si alguien se recuerda de eso. Yo estaba en la casa en los días de los huracanes. Señor, ¿se va a inundar o no se va a inundar? El Señor me dijo no. Yo estaba seguro que el Señor me había hablado. Y me llama un hermano, pastor, me dice, se rompió el cajón, sálgase de la casa. Y entonces yo digo, usted sabe que si se rompe el cajón no sobrevive nadie en San Pedro Sula, ¿verdad? Porque el cajón es demasiado grande. Entonces yo tenía una palabra de Dios. Y entonces yo dije, era en la tarde de un día sábado, creo que era. Es una locura, carros, 2 filas de carros de paila, gente con los televisores, gente con los refri, iban corriendo por la calle a salvarse. Yo decía, ¿qué está pasando? Fue ese fatídico día. Y entonces le decía, Señor, pero tú me dijiste que no se iba a inundar acá. Y me llama otra persona, pastor, se rompió el cajón, sálgase de ahí, porque todo el sector este de San Pedro Sula, no, todo San Pedro Sula se iba a inundar. Yo dije, Señor, pero tú me dijiste. Entonces dije, no, me voy a ir a bañar. Me bañé, me senté en un silloncito y me puse a leer la Biblia mientras que todo el mundo estaba huyendo, corriendo. Y al poco tiempo después escriben ahí o ponen la noticia de que era una mentira, que no era una cuestión de un crique que se había roto por ahí, que no era nada. Pero eran miles o millones de personas que estaban huyendo por su vida. Es cuando la palabra se encarna. Es cuando todo dice no. Pero yo digo, Señor, tú hablaste. Y si tú hablaste, tú lo vas a cumplir. Si tú hablaste, tú lo vas a establecer. Si tú hablaste, la palabra no regresará vacía, se va a establecer. Y cuando nosotros entonces vemos que la palabra se encarna en nosotros, lo que va a suceder allí es que no nos va a conmover cualquier cosa. Si yo sé que Jehová es mi pastor y que nada me faltará, aunque me haga falta, yo ya estoy suplido. Yo ya tengo lo que Dios habló. ¿Por qué me voy a preocupar? ¿Por qué me va a entrar ansiedad si Dios ya tiene la respuesta? Yo sé que estoy en las manos del Dios eterno. Dele un aplauso al Rey de Reyes, porque Dios cumple su palabra.